Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video exclusivo sobre la perspectiva de las genealogías en la Biblia. Por supuesto, una lectura que a veces parece tediosa, pero que realmente no lo es cuando comprendemos los propósitos y los por qué están allí de las genealogías en cada uno de los pasajes que aparecen en la Biblia. Este es un video en el que utilizaremos la Biblia, teología bíblica, la Biblia de estudio Matthew Henry y la Biblia cronológica de estudio, que son las que tenemos en pantalla. Así que ¡comencemos! Y para comenzar, en principio quiero decirte cuáles son los pasajes donde aparecen genealogías, que son la aparición de descendientes, ascendentes o descendentes de nombres de la Biblia de diferentes personajes bíblicos y su ascendencia en sus generaciones. Bueno, los pasajes que aparecen son Génesis capítulo 4, la descendencia de Caín. Luego Génesis capítulo 5, la genealogía desde Adán hasta Noé. Luego Génesis capítulo 10, conocida como las tablas de las naciones, la genealogía de los descendientes de Noé. Así le sigue Génesis capítulo 11, versículos 10 al 32, que nos muestra la genealogía desde Sem hasta Abraham. Luego Génesis 25, la genealogía de los descendientes de Abraham a través de Isaac e Ismael. Génesis 36 nos hablará de la genealogía de Esaú. Y luego, más adelante, tenemos que en Números capítulo 1 y Números capítulo 26 presenta las listas y censos de los hijos de Israel en el desierto. Luego en Ruth capítulo 4 versículos 18 al 22 tendremos la genealogía que conecta a Fares con el linaje de David. Luego llegamos al primer libro de Crónicas capítulos 1 al 9 donde vemos extensas genealogías desde Adán hasta los tiempos post-exílicos, detallando genealogías de diversas tribus y clanes y genealogías relacionadas con el regreso del exilio babilónico. Así también los capítulos 24 al 27 de primero de Crónicas presenta genealogías y organización de sacerdotes, levitas y líderes tribales. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Mateo capítulo 1 versículos 1 al 17, la genealogía de Jesucristo según Mateo, y Lucas capítulo 3 versículos 23 al 38, que presenta la genealogía de Jesucristo según Lucas. Ahora veamos detalladamente 6 propósitos generales de los que son las genealogías en general que se encuentran en la Biblia. 1. Tener un registro histórico. Las genealogías sirven como registros históricos proporcionando una línea de descendencia y conexión entre generaciones. 2. Establecimiento de linajes. Se utilizan para establecer y mantener la continuidad de linajes, especialmente en relación con la transmisión de herencias, derechos y responsabilidades familiares. 3. Cumplimiento de profecías. Algunas genealogías están vinculadas a profecías mesiánicas, como la genealogía de Jesucristo, que cumple con las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. 4. Identificación de roles y posiciones. La genealogía a menudo determinaba el estatus social, los roles y las responsabilidades en la sociedad antigua. 5. Demostración de la fidelidad de Dios. Algunas genealogías resaltan la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas a lo largo de las generaciones. Y 6. Respaldo de la autoridad. En algunos casos las genealogías conferían autoridad y legitimidad a líderes o figuras importantes. Ahora bien, podemos ver que en Génesis capítulo 5 y en Génesis capítulo 11, cuando habla de la descendencia de Adán hasta Noé y luego de la descendencia de Noé o de Sem hasta Abraham, podemos ver allí que se agregan los años, cuántos años vivieron y a qué edad tuvieron a sus descendientes. Bueno, en base a eso podemos dar cierta información muy curiosa, datos muy relevantes que los sacamos en base a las edades allí descritas en la Biblia, y son los siguientes. Adán murió recién cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años. De la ascensión de Enoc hasta el nacimiento de Noé pasaron 69 años. El diluvio sucedió 726 años después de la muerte de Adán. Matusalén murió poco tiempo antes, en el mismo año del diluvio.
Y vivieron junto con Lamec y Sem 93 años juntos. Lamec, el papá de Noé, murió 5 años antes de que viniera el diluvio. Y luego del diluvio tenemos estos datos muy interesantes acerca de las generaciones que siguieron a Noé hasta llegar a Abraham. Por ejemplo, al momento en que nació Abraham, todavía estaban vivas todas las 10 generaciones, desde Noé inclusive. O sea que, mientras estaba vivo Abraham y siendo un jovencito, podía ir a ver a Noé que había estado en el diluvio. ¡Tremendo! Y gracias a la información de ese capítulo 11, podemos entender también que Sem todavía estaba vivo. Sí, Sem, el hijo de Noé, todavía estaba vivo cuando Jacob estaba sobre la tierra. Tremendo. O sea que Jacob podía ir a buscar al anciano Sem y hablar con él acerca del diluvio. Gracias también a las genealogías del primer libro de Crónicas, entendemos que Samuel, el profeta Samuel y su padre eran de la tribu de Leví, que no se dice en ningún otro lado, pero en las genealogías nos habla de Samuel y de su padre como perteneciente a la familia de Leví, por ende podría ser sacerdote porque era justamente un levita. Y si te has preguntado alguna vez cómo puede ser que los israelitas hayan podido multiplicarse tanto en Egipto, siendo cientos de miles en 400 años de historia, habiendo llegado poco más de 70 personas a Egipto, también ese detalle lo da el libro de Crónicas, que nos dice que la tribu se multiplicó porque tenían muchas mujeres. Los hombres tomaban muchas mujeres y con esas muchas mujeres tenían muchos hijos. Y así en pocos siglos se multiplicó el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Otro dato importante sacado de las genealogías. Y ahora sí, dentro de lo que fue esta introducción rápida, nos metemos con lo que nos va a mostrar la Biblia de estudio Matthew Henry. Y aquí llegando a Génesis capítulo 10, en la Biblia de estudio Matthew Henry, que es una excelente Biblia, muy recomendable, con un formato y un diseño muy pero muy atractivo, tendremos aquí la tabla de las naciones, con el detalle de cada uno de los 3 hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem, y cada uno de sus descendientes, según lo muestra la genealogía del capítulo 10. Y en las mismas páginas tendremos aquí un mapa de la ubicación de las naciones según Génesis 10. Y dando vuelta a la página tendremos aquí el cuadro de los patriarcas según el calendario gregoriano, poniendo allí cada uno de los ascendentes desde Abraham, el año en que nació y el año en que murió, y algunas notas de interés. Muy interesante. Finalmente les muestro esta página sobre los patriarcas y sus datos cronológicos, y luego un excursus hablándonos del carácter de la historia patriarcal. Así la Biblia de estudio Matthew Henry tiene también sus herramientas para comprender el contexto y la información de las genealogías. Y ahora vamos a ver qué nos dirá la Biblia de estudio teología bíblica de D.A. Carson. Y al respecto de la genealogía nos va a decir en las notas del estudio del comienzo del capítulo 1 del primer libro de Crónicas lo siguiente en las notas del estudio bíblico. Genealogías, desde Adán hasta Saúl. El cronista usa 2 tipos principales de genealogías. Las genealogías lineales rastrean parte del árbol genealógico de una familia, en particular de aquellas por medio de las cuales Dios está ejecutando sus propósitos. Y nos manda a ver los reyes davídicos en el capítulo 3, 10 al 16. Nos manda a ver a Abraham en Génesis 11, 10 al 26. Y 2, las genealogías segmentadas que proveen información complementaria mediante un estudio limitado de los descendientes de un solo antepasado. Los ismaelitas en Génesis 25, 12 al 18, los edomitas en 1 de Crónicas 1, 38 al 42. Un elemento teológico importante que se transmite por medio del estudio genealógico del cronista es la continuidad de las promesas del pacto de Dios. Su estudio le recuerda a su público
público la conexión que tienen con Abraham, Moisés y David. La extensión de la genealogía más allá del tiempo del exilio muestra que las promesas de Dios siguen vigentes. El mencionar unidades tribales importantes en ambos bandos del reino israelita dividido por tanto tiempo recalca el mensaje de unidad y esperanza del pacto. Por lo tanto, si bien el estudio repasa el pasado, también funciona para producir esperanza en Dios en el presente debido a las posibilidades del pacto para el futuro. Así entendemos un poco más utilizando la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson. Y ahora vamos a ver qué nos dice en sus artículos finalmente la Biblia Cronológica de Estudio. Y en el contexto de Génesis capítulo 4 tendremos aquí un cuadro titulado Registros de los descendientes y dirá: Génesis 1 al 11 narra gran parte de la historia mediante genealogías. Al final del relato sobre Caín y Abel se enumeran 8 descendientes de Caín, entre los cuales se encuentran los ancestros de los pastores nómadas, los músicos y los forjadores de metales. En Génesis 5 se enumera la línea de descendientes de Adán por parte de Set, la cual se interrumpe justo antes del diluvio. Finalmente, en Génesis 10, los pueblos de la tierra se enumeran como descendientes de los 3 hijos de Noé, categorizados según clanes, lenguas, ubicación y nacionalidad. Si usamos los números que se encuentran en esta lista, podemos sumar los años y así establecer la fecha de la creación del mundo alrededor del año 4004 a.C. El arzobispo James Ussher publicó esos cálculos en 1650 al 1654 después de Cristo. Sin embargo, muchos estudiosos argumentan que la datación histórica contemporánea y la especificidad cronológica eran conceptos ajenos a la mente antigua y sugieren que los números exactos no deben leerse de manera tan mecánica. Además, los números en sí varían en diferentes tradiciones textuales que muestran muchas diferencias entre la Biblia hebrea, el Pentateuco samaritano y la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego. De este modo, diferentes intérpretes tratan las genealogías de distintas maneras. Algunos suman las genealogías sucesivas, como lo hizo Ussher, para llegar a una fecha de la creación en un tiempo cercano al 4004 a.C. Otros consideran las genealogías como los esquemas de los antiguos matemáticos que tenían propósitos diferentes y aceptan que es imposible determinar la fecha de la creación del mundo. Y de allí saltamos finalmente a la página 987, donde tendremos un cuadro llamado Genealogías sacerdotales, y nos va a decir lo siguiente: entre los desterrados que regresaron a Jerusalén había probablemente varias facciones. La más influyente era la facción sacerdotal. El sumo sacerdote Jesúa gobernó junto a Zorobabel, y el otro líder judío importante de esa etapa era el escriba y sacerdote Esdras, y nos manda a ver Esdras el escriba. Una preocupación común de los sacerdotes judíos eran las genealogías, los registros de quién descendía de qué antepasados. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener los registros genealógicos. Eso implica por qué las genealogías que se conservan suelen ser más completas cuando se describen las familias sacerdotales. Tal vez su tarea de recoger y preservar los linajes israelitas hizo que los sacerdotes fueran los más preocupados por evitar los matrimonios mixtos con los no judíos. La historia sacerdotal del reino de Israel comienza con una serie de genealogías sacerdotales que sirven de resumen histórico para reunir las generaciones desde Adán, el primer hombre, hasta el primer rey, Saúl, después de lo cual comienza la narración histórica propiamente dicha de Primero de Crónicas 10. Al menos ese es el propósito de estas genealogías en su ubicación actual al principio del primer libro de las Crónicas. No obstante, en realidad, las genealogías de Primero de Crónicas 1 al 9 van mucho más allá del rey Saúl. Los nombres del capítulo 9 aparecen
parecen ser de los sacerdotes y los levitas que vivieron en Jerusalén después del regreso del destierro de Babilonia. Tal vez las genealogías de 1 de Crónicas 1 al 9 se recopilaron originalmente para los desterrados que regresaban y solo después el escritor sacerdotal de Crónicas las adaptó para que sirvieran de prólogo histórico breve a su historia del reino. Estas genealogías, como resumen sacerdotal de la historia israelita, sirvieron para dos propósitos importantes en la comunidad. En primer lugar, le demostraban a aquel grupo variopinto de refugiados que formaban parte de un plan divino mucho más amplio e impresionante que comenzaba con Adán y continuaba a través de Abraham, Israel, Aarón y David. Estas listas también destacaban que la esperanza futura de Israel dependía de los sacerdotes. Aarón, hermano de Moisés y sacerdote, recibe más atención que el propio Moisés. Además, se dedican largas secciones a los nombres, deberes y moradas de los sacerdotes y los levitas. Y así, usando la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson y las demás herramientas que utilizamos, pudimos ver la importancia de las genealogías en lo que es la administración del plan de redención de Dios en su, allí revelación progresiva a lo largo de toda la Escritura, pero teniendo gran importancia en varios libros del Antiguo Testamento y también en el Evangelio de Mateo y de Lucas, las genealogías, sobre todo para aportar información relevante en base a todo lo que dijimos en este video. Espero que te haya bendecido e instruido y que puedas decir como yo, qué interesante todo lo que pudimos ver para que podamos seguir avanzando y creciendo. Y recuerden que mucha de la información que les estuve dando en este video salieron de haber leído materiales cristianos, entre los cuales destacamos y recomendamos, por supuesto, la Biblia Cronológica de Estudio, la Biblia de Estudio Matthew Henry y la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson. Y si querés conseguir cualquiera de estas Biblias, por favor, acércate a tu librería local y decile quiero estas Biblias. Si no, también podés ingresar a los links de compra en Amazon asociados que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Sí, podés ingresar y allí están los links de compra seguros de Amazon asociados adquiriendo estos materiales y de esa manera bendecís a nuestra familia y al trabajo en el canal. Pero también podés acceder a todos estos sitios web que tienen como privilegio y beneficio el cupón de descuento Comrodo, donde haces tu compra y antes de pagar pones el cupón de descuento y tenés un descuento en tu compra y de esa manera también bendecís a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. Y si querés comunicarte conmigo por cualquier otra cuestión, aquí está el teléfono donde podés comunicarte por WhatsApp y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!